enfermedades, en este caso hoy de la diabetes, sabemos que cuando estamos educando a las personas, la estamos también protegiendo. Y como bien lo dijo Juan Sebastián, la comunidad siempre es una comunidad que busca siempre aportar valor a las personas. En el tema de la diabetes es un tema que realmente a mí me sensibiliza mucho porque eh, yo soy químico farmacéutico y trabajé más de 15 años en la industria farmacéutica en mi país, en Venezuela, y especialmente trabajé con diabéticos porque siempre pertenecí a la unidad cardiometabólica. Inclusive teníamos club de diabéticos y es una enfermedad con la que realmente tuve mucha cercanía y básicamente cuando conocí del ganoderma lúcido, porque vamos a hablar también de él, de las cosas que me hizo tener convicción, es precisamente por ver todo lo que el producto hacía precisamente en los pacientes con trastornos metabólicos y con diabetes. Vamos a ver un poquito la estadística mundial y por qué es tan importante que hagamos conciencia en relación a esta enfermedad. Estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, a nivel de América. Estos son datos de este año, 2022, y precisamente por motivos del Día Mundial de la Diabetes, hay muchísima información y básicamente saqué esto. Fíjense que cuando miramos las Américas, sí, América del Norte y América del Sur, podemos ver cómo Estados Unidos lamentablemente está dentro de, o es el país realmente que tiene más población diabética. Cuando se evalúa dentro de la población diabética y se miden todas las etnias que hay en Estados Unidos, estamos hablando de que la mitad de la población diabética de América la tiene Estados Unidos, ¿sí? Pero Colombia, por ejemplo, está más o menos en el 10º lugar, o sea que también tiene una población importante de diabéticos en este país. Y así otros países de América, como Brasil, como inclusive cuando vemos a nivel mundial, ¿sí? Porque esta siguiente imagen que está acá al lado derecho habla de otros países en el mundo. Nuevamente Estados Unidos está ahí punteando como el primer lugar en la población diabética, pero también tenemos países como Guatemala, está Brasil, ¿sí? Que son países de nuestro continente americano que también están punteando allí en el tema de la diabetes. México es uno de los países también que puntea muchísimo en los pacientes diabéticos o en las personas diabéticas. En el lado izquierdo vemos un reportaje, un artículo de un día de la diabetes, pero del año 2015 de Madrid, de España, donde quiero destacar que acá precisamente dice que México, Colombia y Chile encabezan el ranking en Latinoamérica. Por supuesto aquí, Latinoamérica están sacando lo que es Estados Unidos y Canadá, pero básicamente en ese momento, en el 2015, había una proyección donde registraban ya 25 millones de diabéticos en América Latina y hablaban de que para el año 2035 podrían incrementarse a 38 millones en Latinoamérica. Sin embargo, en el año 2019, que es la imagen que está en el lado derecho, estas expectativas fueron rebasadas. De hecho, se habla de que en el mundo ya hay más de 400 millones de diabéticos, ¿sí? Esto es para el año 2019, y la proyección que hacen es que para el 2045 van a ser 700 millones de personas diabéticas, con un incremento del 51%. O sea que realmente hay una alarma a nivel mundial en relación al tema, es una verdadera pandemia, es una enfermedad endémica, no es transmisible como el COVID, pero realmente cobra muchísimo más vidas de lo que nos podemos imaginar que haya podido cobrar el COVID en el mundo. Como para hacer un resumen de esta parte, esto es de la Organización Mundial, perdón, Panamericana de la Salud. Ellos en este año hacen un resumen de todo lo que es digamos, la estadística y simplemente dicen que en los últimos 30 años aumentó de 108 a 420 millones, están hablando de las Américas, ¿sí? Esta es la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? De hecho, se une también con la Organización Mundial de la Salud. Ahora, imagínense que 62 de esas 400 millones en el mundo, 62 están en las Américas y que esto podría incrementarse en un 40% y que precisamente un 40% de las personas que en este continente no están diagnosticadas. Es decir, hay una alarma en relación a que hay muchas personas diagnosticadas con diabetes, que en las Américas hay alrededor de 62 millones de personas ya diagnosticadas con diabetes, pero que esta cifra puede incrementarse muchísimo más, es decir, seguramente hay muchísimas más personas porque el 40% de ellas desconocen realmente que tienen esta condición de diabetes. Hablan de que en los últimos 20 años ha habido un incremento del 70%, y sobre todo en la relación a las comorbilidades, es decir, al riesgo de muerte. Y sobre todo esto sucede por las enfermedades asociadas a la diabetes, es decir, la diabetes es una enfermedad metabólica que
realmente produce mucha complicación y están asociadas a ella muchas enfermedades y muchos órganos. Por eso es realmente estas complicaciones que se dan con estos otros órganos lo que verdaderamente lleva al paciente a la probabilidad de mortalidad o morbimortalidad. Hay otra estadística que habla sobre el número de vidas ajustadas por discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? ABAT. Las personas pueden vivir 70, 80 años, pero probablemente de esos 70, 80 años, sus últimos 20 años de vida, pueden estar enfermos, pueden tener discapacidades por la enfermedad o inclusive pueden haber muertes prematuras por una enfermedad. Entonces, esta estadística de ABAT habla sobre la expectativa de vida, sobre la calidad de vida de las personas. Y básicamente la diabetes es tanto la asociación que hay con discapacidad, con enfermedad, con la baja calidad de vida que tienen estas personas, que ya la diabetes inclusive está apenas después de las enfermedades o de las cardiopatías isquémicas en relación al incremento precisamente de este valor. Se ha incrementado en un 88%. Es decir, que la expectativa de vida en el mundo se ha incrementado, es cierto, ¿verdad? Las personas viven más que de repente en los años 50, pero viven con menos calidad de vida y que una de las razones de eso es esta enfermedad llamada diabetes. Como concepto, diabetes mellitus. Fíjense que diabetes mellitus se llama así porque significa sabor a miel. Esa es por eso se llama diabetes mellitus. ¿Qué es sabor a miel? La orina. La persona que descubrió por primera vez y que habló de la diabetes fue en los años 1679, un británico, y él simplemente detectó que la orina, por supuesto la probaba, ¿no? Sabía a dulce, sabía a miel, y por eso se llama diabetes mellitus. Como les mencioné ahorita, es una enfermedad metabólica, sobre todo del metabolismo de los carbohidratos. Hay un trastorno grave, es grave porque es una enfermedad que en el tiempo va teniendo, la persona va teniendo un deterioro, ¿sí? El deterioro del páncreas, el deterioro de la producción de insulina y el deterioro en general a nivel, como mencioné ahorita, por la razón de que muchos órganos están involucrados, ¿sí? Y ese páncreas puede tener un deterioro absoluto o parcial, es decir, puede producir poca insulina o inclusive puede llegar a estados donde no produzca más insulina. Entendiendo un poquito esta parte, como les mencioné ahorita, hay varios tipos de diabetes. Vamos a hablar esencialmente de la diabetes tipo 2, porque es la diabetes realmente relacionada al estilo de vida que podemos prevenir, pero sabemos que hay una diabetes tipo 1, que básicamente es cuando las células del páncreas, ¿verdad? Aquí tengo yo mi páncreas, las células del páncreas no funcionan bien ya por un problema genético, es muy frecuente en niños, ¿sí? La diabetes tipo 2 es donde yo igualmente daño las células beta pancreáticas, que son las células que producen insulina, pero las daño ¿por qué? Porque tengo un mal estilo de vida, porque me alimento mal, porque tengo, ahorita vamos a ver los factores de riesgo, pero tengo un mal estilo de vida que llevó a que mi páncreas y las células pancreáticas no produzcan la cantidad suficiente de insulina. Entonces, normalmente, ¿qué hace la insulina? La insulina agarra la glucosa de la sangre, que es la toma de los alimentos, la toma también del hígado, porque el hígado también sintetiza glucosa, ¿sí? Y ella básicamente, yo le llamo el jefe de almacén. En condiciones normales, ella agarra esta glucosa de la sangre, la lleva a las células del mismo hígado, las células del músculo o las células del adipocito si está en exceso, ¿sí? Las células de la grasita, ¿sí? Del tejido adiposo, y allí se une a un receptor para poder introducir esa glucosa. En la diabetes tipo 1, básicamente las células no producen insulina, hay un defecto genético. Pero en la diabetes tipo 2, ¿qué sucede? Que se produce esa glucosa que hay en sangre, ¿verdad? La insulina cuando la va, así comienza, cuando la va a introducir a la célula, sucede algo que es que este receptor no reconoce a la insulina y por lo tanto eso se llama resistencia a la insulina. No reconoce la insulina y por tanto la insulina no puede hacer su trabajo de introducir la glucosa en la célula. Entonces, ¿qué pasa? Como eso hace que la glucosa en sangre se incremente porque no puede entrar a la célula, vuelve el páncreas a producir más insulina. Y por supuesto, nuevamente no va a poder introducirla. ¿Y esto qué va haciendo? Ahí va habiendo un agotamiento del páncreas de la insulina. Entonces, la diabetes tipo 2 se caracteriza por hiperinsulinismo, es decir, la insulina está alta en sangre, la glucosa está alta en sangre, porque resulta que no puede hacer el trabajo de introducir la glucosa en la célula porque hay resistencia a la insulina. ¿Qué más sucede cuando pasa esto? Que cuando la insulina está alta, la leptina, que es la que te dice, hey,
deja de comer, ¿sí? La leptina también se dispara, porque ¿qué pasa? La glucosa no está entrando a la célula. Si la glucosa no entra a la célula, ese es el principal sustrato junto con el oxígeno y otros oligoelementos para que la mitocondria de la célula produzca la energía, para que las células de mi cuerpo, las del músculo, las de mi cuerpo funcionen. Entonces, ¿qué siente el cuerpo? Tengo hambre, necesito comer, porque es que mis células no tienen energía, ¿sí? Y por eso es que la resistencia a la insulina está acompañada de la resistencia a la leptina, porque la leptina, la grelina te dice come, 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 y la leptina, que es la que debe decir deja ya de comer, también está disparada. Está disparada, pero también hay resistencia. Qué pena. Siga. No puede hacer el trabajo de decir deja de comer. Y simplemente, por eso es que las personas generalmente que tienen trastornos metabólicos y ya